La bienvenida al queridísimo Tadeo Castiglione. ¿Cómo le va, Tadeo? Muy buenos días, Lucas, Lucía, a todo el equipo, a nuestra querida audiencia. Creo que es un buen día. Sí, no ha estallado la bomba nuclear. Sí, El ultimátum de Trump no se hizo bomba, básicamente. Son peligrosos, hay que decirlo, ¿no? Los sionistas y los anglosajones son un peligro de la humanidad. Podría ser un buen arranque de la charla, porque si no naturalizamos lo que no debería ser naturalizado, Tadeo. Totalmente de acuerdo. Y un punto cuando hablamos de sionismo, hay un término que se dice el anglosionismo, porque Ujú. el origen, el financiamiento, los permisos de el moderno Estado de Israel, que no tiene nada que ver con algo histórico, algo bíblico, lo que se quiera inventar, tiene su origen en el Reino Unido. Sería más que agradecer a Dios como hacen muchos evangélicos, tendrían que agradecerle al Reino Unido por la creación de ciertos estados, pero más allá de eso y más allá de la composición global del mundo actual, lo que hay que reivindicar es que lo que se ha cometido en estos 40 días de guerra, todas las violaciones, los ataques en contra de la infraestructura, todo potenciado incluso mucho más que lo que vimos en la Franja de Gaza durante años, bueno, deja totalmente en claro delante de a quienes se enfrenta la humanidad y quiénes son los verdaderos peligros que afronta el mundo y cualquier país que decida ser digno y soberano. En nuestro canal de YouTube van a encontrar una charla con el profesor David Acuña, que es el sionismo que da cuenta de la historia. Tadeo, en la nota que hiciste con Fernando Esteche, que está en la agencia PIA Global, Trump anunció que había ganado, Irán demostró que había ganado, sintetiza lo que ocurrió ayer por la noche de la República Argentina. Y en un momento de la nota ustedes plantean 10 puntos contra 15, porque es claramente lo que se impuso. A ver, en términos diplomáticos, después me vas a contar qué está haciendo Israel en todo esto, porque Israel no está convocada a Islamabad, es decir, a la capital de Pakistán, para este viernes 10 de abril. Totalmente. Primero que nada, respecto a esa disputa entre los 15 puntos y los 10 puntos propuestos, recordemos que Estados Unidos había propuesto 15 puntos, que en realidad era una imposición total de rendición para el gobierno iraní. Inmediatamente estos 15 puntos fueron rechazados tajantemente por la diplomacia de la República Islámica de Irán. Y acción siguiente fue cuando Donald Trump dijo, vamos a destruir una civilización, no va a quedar nada en 24 horas, y minutos antes terminó aceptando la contrapropuesta de Irán, que son 10 puntos fundamentales para el camino hacia la paz a largo plazo. Es lo que se propone Irán, son trazar un camino en mesa de negociaciones que van a comenzar este viernes y que se van a prolongar primero por estas 2 semanas de cese al fuego que comenzarán el día viernes, y después vamos a ver cómo va a continuar y qué puntos son finalmente los que acepta Estados Unidos. Pero cuando analizamos los 10 puntos, Irán no únicamente piensa en la República Islámica de Irán, sino que piensa en toda la región, y el primer punto de los 10 propuestos por Irán es un cese total de las hostilidades, no en contra de Irán únicamente, sino en contra de Irak, en contra de Líbano, en contra de Yemen y de todos los que componen el eje de la resistencia, lo cual da a entender la composición de un diagrama regional, que es lo que también hemos mencionado en reiteradas ocasiones, que cuando hablamos de Irán no estamos hablando únicamente de Irán, sino de una composición de resistencia regional en toda Asia Occidental que existe, que está firmemente, vamos a decirlo, en una unión férrea, y esto se ha demostrado a lo largo de estos 40 días de conflicto y tiene una gran potencialidad hacia adelante. Además de todo esto, hay un reconocimiento de facto por parte de Estados Unidos, más que de facto real, de que el estrecho de Hormuz es una expansión territorial de Irán, es decir, es parte fundamental de Irán, y el control, la seguridad e incluso el cobre de futuros peajes en el estrecho de Hormuz, todo va a pasar por las manos iraníes. Eso lo reconoció Donald Trump al decir que, bueno, la única condición que necesita Estados Unidos para sentarse a negociar y demás es el desbloqueo de Hormuz. Cosa que también es contradictorio dentro de Estados Unidos, estimado Lucas, porque recordaremos las palabras de Donald Trump, que dijo en reiteradas ocasiones que Hormuz no le interesa, que no le afecta a Estados Unidos, y bueno, ahora
termina condicionando toda esta situación rodeando Hormuz. Es decir, que Hormuz ahora se va a abrir porque no es que estaba cerrado para el petrodólar. Claro. Pero estaba abierto para el petroyuan, por ejemplo, para los barcos chinos, los que iban a India, entre otros países, también el sudeste asiático. Hasta ahí estamos bien, Tadeo, como reponiendo información. Totalmente. Ahora entiendo que el estrecho de Hormuz se va a abrir para por ejemplo, los barcos que vengan del Golfo, de Emiratos, de Arabia Saudita, que comercian en petrodólares, pero bajo la mirada de la Guardia Revolucionaria y el ejército iraní. Claramente, y la inspección de los barcos, el control, todo esto que antes del conflicto no existía un control total de Irán militarmente y de seguridad del estrecho de Hormuz. Ahora sí lo tiene y todos los barcos van a tener que pasar por la revisión de la Guardia Revolucionaria de Irán, que por cierto, si no tiene flota, según Donald Trump, ¿cómo van a hacer una verificación? Bueno, ahí entran las contradicciones del mismo gobierno de Estados Unidos que realmente ha mentido descaradamente ante la opinión pública global y primeramente hacia la de Estados Unidos respecto a sus éxitos militares en contra de la República Islámica de Irán, y hay muchas cuestiones que quedan sobre el tintero. Una de ellas, que es la que estabas mencionando, es el papel de Israel en medio de todo esto. Lógicamente no es parte del cese al fuego y de las negociaciones, ya que Irán no reconoce la existencia de la entidad israelí. Entonces, en medio de eso, muy sabiamente la diplomacia iraní lo deja por afuera. Lo que sí va a haber un respeto de que si la entidad no ataque Irán, Irán no lo va a atacar, cosa de bajar un poco la escalada. Ahora bien, dentro del punto inicial de los 10 puntos propuestos por Irán, se habla del cese total de hostilidades en contra de todo el eje de la resistencia. Lo que estamos viendo a esta hora es la política de Netanyahu de querer sabotear cualquier tipo de mesa de negociaciones, en los cuales está llevando a cabo el ataque aéreo más grande de la historia en contra de Beirut, la capital del Líbano, con más de 100 ataques casi al simultáneo en muy pocos minutos. Entonces, eso es información que se está desarrollando ahora, lo cual también demuestra la beligerancia total de un Estado que no quiere sentar cabezas delante de una derrota total de Estados Unidos, en lo cual se tiene que sentar en las mesas de negociaciones. Entonces, a esta hora, Israel está haciendo el ataque más grande de toda su historia contra el Líbano. Exactamente, en bombardeos aéreos en contra de Beirut se está desarrollando, hay bastante tensión en torno a eso. Hay dos cuestiones que habría que analizar si estamos delante de un ataque total y planeado por parte de Israel como para después negociar un cese al fuego, lo cual lo hemos visto incluso anteriormente en el caso de Siria, que bombardeó día y noche para después acomodar algunas cuestiones. Puede ser parte de estas políticas beligerantes que se tiene y de dar un duro golpe antes de renunciar un poco y bajar el pie del acelerador. Eso puede ser, o que Netanyahu va a continuar con su política expansiva. ¿Qué es lo que sucede? El gobierno de israelí reconoció y admitió que va a respetar el cese al fuego, pero sin incluir al Líbano, lo cual también pone en riesgo, por ende, todo el cese al fuego en su conjunto. Qué desastre. Estoy viendo la cobertura de Russia Today de lo que está pasando en Beirut. Qué desastre, este accionar terrorista de Israel que no tiene... Y bombardeos, Lucas, contra la población civil. Claro, no claro. Quitemos eso nunca de que se está bombardeando zonas urbanas. Sí. Viste que Occidente estaba preocupado por las mujeres de Irán, por los niños de Irán. Bueno, este fue el discurso de Trump, ¿no? Fue el discurso de Trump, porque ayer hicieron... a mí me generó mucha emoción ver cómo el pueblo iraní defendía la infraestructura civil, ¿no? Estos escudos humanos que también recuerdan a Gaza, recuerdan a incluso militantes internacionalistas que iban a ser de escudos humanos ante los campesinos palestinos que eran bombardeados por Israel, que son bombardeados, porque en todo este acuerdo no aparece Palestina. Eso es otro punto de que se marcaba de que no nos olvidemos de Palestina. ¿Qué es lo que sucede? Palestina no participó de las, vamos a decirlo, de esta
última iniciativa flagrante en contra de Irán, es decir, en la guerra, Hamás tampoco, porque la situación en Gaza sigue siendo bastante grave, entonces queda por afuera, lógicamente, de estas negociaciones. El tema Palestina va a seguir siendo tenso. Por el otro lado, hay que tal vez pensar en la parte dialéctica respecto a cómo se habla, porque cuando se habla de escudos humanos, la prensa occidental intentó exponer de que Irán acarreaba civiles en contra de su voluntad en posiciones estratégicas para que sean blancos de los ataques. Sí, Y es una no... movilización como si fuese a abrazar, ¿no? Rodear Rodear. puntos estratégicos. Tal cual. Sí, no, y iniciativa popular del Popular, pueblo tal cual. y no impuesta desde el gobierno. Algo similar igual sucedió en el 99 en Yugoslavia, en los cuales después de los ataques contra de importante infraestructura, los mismos ciudadanos serbios tomaron puentes, tomaron vías férreas para tratar de esta manera meter mayor presión a que nos ataquen estas infraestructuras por parte de la coalición, en aquel momento la OTAN, en este momento Estados Unidos. Por ende, la valentía del pueblo iraní en esa acción, creo que la movilización masiva del pueblo, de los millones en la calle durante estos 40 días, también dio a entender a Washington de que era imposible vencer a este pueblo, a excepción de el exterminio total, que fue lo que dijo Donald Trump, y que en medio de todo esto, lógicamente, finalmente creo que incluso con una gran presión interna en Estados Unidos, en el Pentágono, que también lo veníamos mencionando anteriormente, el despido, la purga militar que se llevó a cabo debido a la gran resistencia que había para evitar cualquier locura, creo que terminó haciendo efecto, más allá del efecto también ya del cansancio de la población de Estados Unidos, y con varias derrotas consecutivas en el escenario bélico, con el derribo masivo de aviones y demás. La situación ya no era sostenible desde lo discursivo, y por eso salen con estas negociaciones internacionales, que por cierto el rol total de Pakistán y de China, ya lo habíamos mencionado el día lunes respecto a la propuesta de paz de China, y que al final se termina aceptando la propuesta de paz de Irán, lo cual es más interesante aún en el esquema, pero recordemos la intervención de Pakistán en esta mediación, sí. Pero cuando hablamos de Pakistán, detrás de Pakistán está Irán. Bueno, ahora vamos a eso. Ayer cuando hablamos con Meizán, con el analista iraní, le contamos, ayer Tadeo nos dijo que está la propuesta de paz de China, y él dijo, nosotros queremos nuestra propuesta de paz. Fue bastante enfático en plantearlo, y no es que estaba en contra de China, sino que lo que decía es acá somos nosotros los que tenemos que poner las condiciones, claro. Y la guerra se termina cuando lo plantea Irán. Esto creo que fue muy claro. Sí. Ustedes en la nota lo que plantean es que Pakistán no es neutral. Hay un juego ahí de los pakistaníes y de todos sus intereses a nivel regional, lo cual también es una gran astucia no del primer ministro Sharif, sino del generalato militar que controla Pakistán. Recordemos que todos los países del Golfo, bueno, no todos, pero principalmente Arabia Saudí, tiene un tratado de defensa mutua con Pakistán. Recordemos, Pakistán es el único país islámico con armas de destrucción masiva, es una potencia nuclear. Y en este tratado de defensa mutua con Arabia Saudí, Pakistán lo que hizo fue reivindicar algunos puntos muy interesantes de lo que estaba sucediendo a nivel regional. Estados Unidos no pudo garantizar la seguridad en el Golfo Pérsico, no pudo garantizar la seguridad de sus propios aliados, y Pakistán, además de, si se le pidiera garantizar la seguridad, también te garantiza la paz a través de su mediación. Esa es la política, vamos a decirlo, blanda, o de lo que no se dice por parte del gobierno pakistaní, y del mensaje para toda la región, que ahora va a tener un peso más importante de Pakistán, que a la misma vez en la disputa con la India, que la India también estaba teniendo peso en la región. Esto deja muy bien posicionado a la facción pakistaní, que a la misma vez tiene muchos intereses ligados con China. Una cuestión sobre India. India como Turquía juegan, ¿no? Lo han planteado mucho ustedes desde Pía Global, jugar con la OTAN, jugar con China, ¿no? Ser escurridizos. Pakistán está jugando más claro acá.
Totalmente por la representación también que tiene, por su peso como nación musulmana y de mayoría, para garantizar algún tipo de, vamos a decirlo, mayor cuerpo en el mundo islámico en línea general. Eso es lo que se ha planteado Pakistán y por eso está apuesta fuerte de ser un lugar de diálogo y con los condicionamientos siguientes. ¿Qué es lo que sucede a estas horas? Todavía hay mucho para hablar y a partir del día viernes, cuando comiencen las mesas de negociaciones, ahí es cuando se va a poner interesante y vamos a tener un panorama mucho más claro de hacia dónde se van a ir derivando las diferentes situaciones, pero que Estados Unidos haya aceptado y que Irán haya aceptado entrar en negociaciones significa que hay una garantía detrás y esa garantía son dos potencias nucleares, una es Pakistán y la otra es China, y que Irán no se hubiera sentado en una mesa de negociación que podría ser una nueva trampa de Estados Unidos, sino tendría unas garantías de seguridad aún mayor, lo cual ese punto de análisis lo tenemos que tener presente en todo momento y también un punto extra desde Irán que ya se ha dicho de que si Estados Unidos plantea en estas 2 semanas de negociaciones cualquier punto que contradiga las condiciones de los 10 puntos iraníes, que son para una paz total en la región, el ayatollah Mojtaba Khamenei podría poner un punto final a las negociaciones y retomar todo lo que tenga que ser la parte bélica. Eso se ha dejado muy tajante hace unos minutos. Se publicó un comunicado al respecto en los cuales se reitera eso que es de una gran importancia para también Perdón, un comunicado de que de la Cancillería iraní. Fue un comunicado desde un grupo de diputados iraníes diciendo, ojo, de que esto lo que va a suceder es lo siguiente: Irán negocia, pero a partir de los 10 puntos y no va a cambiar durante la mesa de negociaciones, y si se ve alguna especie de engaño por parte de Estados Unidos, bueno, acá no pasó nada y se retoma toda la situación. Sí, una cuestión, Tadeo, sí. Es interesante también cómo Irán elige comunicar, ¿no? Hay cuestiones que la comunica la Guardia Revolucionaria. Bueno, acá es un grupo de diputados. Ahora, cualquiera que entienda cómo funcionan los persas, son un bloque. Totalmente, no podemos tomarlo como opiniones personales, sino que son parte de un conjunto, y cuando hablan hay que tomarlo muy en serio, sea quien sea que hable, y que su comunicado sea, por cierto, tiene una repercusión dentro de los medios iraníes, es decir, que Bien. Hay una mirada oficial a través de eso. A lo que tenemos que apuntar, querido Lucas, es que hay un panorama un poquito mejor que lo que veníamos analizando en los últimos días, sí. En los cuales se imponen condiciones hacia Estados Unidos. Estados Unidos se ve obligado a salir del apuro. De alguna manera, lo que sosteníamos el lunes sobre la propuesta de paz de China y de Pakistán, que era un salvavidas a Donald Trump para salir del apriete que se encontraba, lo termina aceptando y negociando a través de Pakistán con esta fórmula iraní. Entonces hay que ver cómo esto va a continuar evolucionando. Hay zonas de riesgo, zonas grises, que son la que mencionábamos, el caso del Líbano, el caso de cuál va a ser el comportamiento de la entidad sionista, que desde ya va a estar trabajando para sabotear cualquier tipo de paz duradera, y más con estos 10 puntos que dejan muy bien parado a Irán como potencia a nivel global. Y también tener en cuenta, para que no se nos escape, que hay estas negociaciones con las garantías tanto chinas como pakistaníes, Bien. Y del otro lado también rusas, que también dan a entender de que hay una presión global para destrabar este conflicto. Estamos charlando con Tadeo Castiglione, son las 10:05, después de la tanda vamos a ir con Intercargo, con los conflictos en la República Argentina, pero claramente de esto hay que hablar hoy. Ha hablado el Papa también ayer, porque claro, ayer fue un día muy tenso. No solamente para quien estaba como analista viendo, poniendo F5, buscando en Twitter, buscando en Telegram, me imagino, fue un día agitado para vos, para todo el equipo de PIA, Tadeo, sino también, bueno, para los negociadores, porque si los yanquis tiraron la bomba nuclear, yo lo planteaba al comienzo del programa, lo venimos charlando desde el comienzo de marzo. Sí, y un poco las declaraciones de Trump ayer... Claro. Tienen que ver con esa posibilidad, ¿no? Voy a destruir una civilización. Entera, decía. Bueno, era una hipótesis. Yo sé que ayer no se la plantea Meisán.
quizá un poco negándola, un poco porque no le creemos a Trump, y de algún modo ustedes en la nota hablan de esto que los mexicanos estarán riendo bastante, que es taco. Trump always chicken out, ¿no? Trump siempre retrocede como gallina. Es lo que se volvió viral en las redes de Estados Unidos y que ya se venía volviendo viral a través de cada vez que Donald Trump pateaba hacia adelante, vamos a atacar la infraestructura, bueno, no hoy, dentro de una semana. Y A él lo sigue Caruso Lombardi, digamos, ¿no? Te mato, te mato. no me midas, es así. Entonces, creo que fue lo que terminó sucediendo y los memes también en la parte mediática fueron muy fuertes. Ahora bien, Claro. retomando lo que estabas diciendo sobre cómo fue el evolucionar del día de ayer, creo que hay una escena que pasa por desapercibida, pero que es parte de la comprensión total de esto. Nos veníamos notificando el día lunes una llamada de Sergei Lavrov con el canciller iraní Arakchi. Luego Arakchi habló con el canciller chino Wang Yi Claro. y se mantenía todo un diálogo que era el armado de la estructura. Y ayer pasó algo fundamental, que fue la derrota total de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Una propuesta de Bahrein, recordemos Bahrein, que ha sido uno de los estados más beligerantes en contra de Irán en la región del Golfo, una propuesta en el Consejo de Seguridad que hablaba de una solicitud para el desbloqueo por la fuerza del Estrecho de Hormuz, Claro. apoyado por Estados Unidos. Y tuvo el veto de China y de la Federación Rusa. Derrota total. Y en medio de esto, creo que se marcó una línea roja claramente a nivel internacional por parte de Rusia y por parte de China de que esto ya no daban para más. Derrota militar, derrota diplomática. Exactamente, y a lo cual también tenemos que sumarle un punto extra, que fue un ataque israelí en contra de una de las principales líneas férreas de Irán, que es parte de la infraestructura de la Franja y la Ruta, es decir, un ataque directo de Israel en contra de China. Y eso también creo que fue un acelerador de Bien. lo que también terminó derivando en una mayor presión para que se den estas negociaciones. Tadeo, finalmente, ¿cómo queda Trump? Porque vimos Bueno, congresistas de Estados Unidos planteando la destitución. Sí. Va a una elección de medio término que sabe Trump que si la pierde puede ir a un juicio político. No King, hemos charlado de estas movilizaciones masivas en contra de Trump. ¿Cómo queda? muy buena pregunta. El día de ayer por la noche, Axios, que es una de las principales medios de Estados Unidos con información muy precisa sobre lo que pasa internamente, comunicó que 85 son los congresistas del Partido Demócrata y también del Partido Republicano que firmaron una nota de 13 puntos pidiendo el impeachment inmediato contra Donald Trump. Dentro de esos 13 puntos habla de que Donald Trump realizó una guerra ilegal, que es actor primario de crímenes de guerra, de crímenes en contra de la humanidad y una serie de acusaciones no menores, los cuales desde diferentes sectores políticos se está apuntando de que no hay ninguna garantía de que debería continuar en la presidencia. Entonces, eso se está Perdón, circulando Tadeo, en estas horas. 85, ¿y cuántos tendrían que tener para poder avanzar? No, todavía falta, pero a los 85 son los que firmaron Es un esta número. nota. Bien, Es un bien, número. Lógicamente después se irán componiendo las diferentes voluntades, pero se dé o no se dé el impeachment, que ya se esté hablando de esto, también en bien. Polymarket, en las casas de apuestas, ya aumenta al 70% las probabilidades de... Lo hemos del charlado gobierno. con Esteban Magnani. En Polymarket vos entrás y dices si Trump va a terminar su mandato. Su mandato o no, sí. Si Milei va a terminar su mandato. La gente apuesta, viste que está muy de moda en Occidente. Y todo eso da el panorama ese del descontento generalizado en Estados Unidos, una descomposición interna. Recién escuchábamos el discurso de Pete Hegs y de el general Cain de Estados Unidos, hablando de que cumplieron todos los objetivos, que Estados Unidos tuvo misericordia de Irán y demás, pero sigue siendo para la tribuna y cada vez son menos los norteamericanos, incluso los analistas serios de Estados Unidos que se creen estas mentiras y hay una gran presión mediática también interna en Estados Unidos. Creo que
a lo largo de estos 40 días, todas las tapas de los principales diarios de Estados Unidos, de un lado y del otro, han sido muy contundentes en la condena hacia Donald Trump, por lo que está significando el coste de este conflicto para el ciudadano de pie de los Estados Unidos, y lógicamente esto tiene también su repercusión. Tadeo, querido, gracias y felicitaciones, compañero. Fuerte abrazo y bueno, seguimos hacia adelante y bueno, prestando atención al evolucionar de los acontecimientos. Abrazo. Abrazo enorme. Hay que ordenar toda la información, ¿eh? Uf. La verdad que Tadeo lo hizo muy bien. Sí. Y obviamente que cuando decimos, che, cae Trump, la otra pregunta es, ¿y Milei? ¿Qué pasa con Milei? Claro. ¿Qué pasa con El tema es que se vaya Milei mañana, ya van a tener adentro la ley de glaciares, la reforma laboral, Bueno, claro, sí. la ley bases. Después te queda todo ese escenario. El reseteo, y después que vamos a mirar la dirigencia política y pareciera que Le hay esquivan. muchos que quieren tener Correa del Norte, entonces